Mi abuela siempre decía, es que la música sirve para la vida, la música sirve para que sean buenos en matemáticas, que sean buenos seres humanos, que sean buenas personas, entonces yo creo que yo partiría de ahí. Hola, bienvenidos al Fully Kids Podcast. En este espacio discutimos con expertos preguntas que ustedes nos hacen en fullykids.com y nuestras redes. Conversamos sobre los retos del día a día, de la crianza y salud de los niños. Yo soy Manuela Gómez, mamá de Emilio y Elisa, soy médica integrativa y directora científica de Fully Kids. Hola a todos, de nuevo estamos aquí en nuestro Fully Kids Podcast con una invitada que hace mucho rato teníamos pendiente de tener aquí. Ella es Lulu Vieira y estoy muy honrada y gracias Lulu por acompañarnos el día de hoy. Gracias Manu, a ti por esta invitación, qué rico conversar contigo. Ay, sí, qué rico, hemos tenido la oportunidad de conocernos en diferentes contextos, pero tú has sido una mujer que yo he admirado mucho, que me encanta y me apasiona lo que haces. Entonces dije, qué rico compartir esto, especialmente pues porque lo que haces tiene un impacto súper valioso en los niños, que yo no sé si todo el mundo tiene tanta claridad de ello. Entonces, bueno, esa es la intención. Me gustaría mucho empezar hoy y que seas tú misma quien te nos presentes, quién es Lulu en todos los ámbitos y luego nos vamos a qué es lo que haces. Bueno, yo soy Lulu Vieira, feliz de estar aquí conversando contigo, sobre todo porque también me apasiona y me enamora el mundo de la infancia y todos los beneficios que tiene el arte en los niños. Entonces, delicioso pues conversar de esto. Soy mamá de Gael de 2 años y de Laia que viene en camino, que está creciendo dentro de mí con 5 meses de gestación. Soy comunicadora social, pero crecí toda mi vida en un ambiente de pedagogía y música por mi mamá y mi abuela, que ya vamos a entrar a esa historia que es muy bonita. Muy bonita. Crecí en ese entorno pues de la música y la educación, pero además muchos no saben que mi papá es director de cine, entonces también siempre estuve enamorada del lado audiovisual y fui encontrando en mi camino la forma como de unir esos dos mundos, todo el mundo de los niños, de la música, de la educación, como también llevarlo al mundo de lo audiovisual y por eso estudié comunicación y me enfoqué mucho en el mundo audiovisual para encontrar nuevas formas de llevarle a los niños contenidos no solo musicales sino también audiovisuales y editoriales. Entonces esa soy yo, mamá, emprendedora, empresaria y enamorada del mundo de la infancia. Bueno, entonces ahora sí cuéntanos un poquito qué es Canto Alegre, que yo sé que además eso tiene una historia y tómate el tiempo porque creo que Canto Alegre es todo mejor dicho, es toda una poesía. Entonces cuéntanos un poquito qué es eso y cómo funciona hoy también. Bueno, Canto Alegre nace de una historia linda y es que yo soy la tercera generación de 3 mujeres que hemos venido con este legado, con este proyecto. Primero mi abuela fue pionera en su época, además era raro que una mujer fuera emprendedora y que fuera músico, que fuera artista. Mi abuela fue de las primeras, digamos, curiosas de la educación musical en Colombia incluso, fue cofundadora del Conservatorio de la Universidad de Antioquia, de Bellas Artes, la maestra de Teresita Gómez, fue una mujer que en su momento pues trajo como ese mundo de la educación musical a nuestra ciudad y a nuestro país y fundó en su casa, en la sala de su casa, fundó el Colegio de Música de Medellín, donde muchas generaciones crecimos allá en esos salones en Laureles, pues con mi abuela y luego sus hijos empezaron también a enamorarse de este mundo, algunos empezaron a estudiar también pedagogía, a estudiar música o por lo menos ayudarle a su mamá con su proyecto de vida, entonces el Colegio de Música se convirtió en una empresa familiar donde los hijos, pues entre ellos mi mamá, se enamoraron también de este mundo. Años más tarde mi mamá se dio cuenta que sintió que hacía falta algo más, ya estaba digamos, la formación musical desde estimulación, desde bebés, que además fueron de los primeros programas de estimulación musical. Aquí mi mamá dijo, me hace falta la proyección. ¿Qué pasa si hacemos un grupo musical? Si nos volvemos ahora, somos curiosos desde la canción infantil. ¿Dónde está la canción infantil en Colombia? ¿Quién está haciendo? Hagamos canciones, porque lo que se consumía en esa época o lo que nos llegaba a nosotros, pues o a las generaciones de ese momento, eran canciones normalmente de España o de otras partes, muchas de ellas como muy didácticas, como lávate los dientes, vete a dormir, a la rueda, pan y canela. Entonces ella se empezó a preguntar por la canción infantil en Colombia y por qué no hacemos canciones nuevas. Entonces ahí nace Canto Alegre. Digamos que Canto Alegre es el hijo del Colegio de Música de Medellín, donde estaba la formación y donde luego mi mamá dijo, creemos un grupo de investigación, creación y producción de la canción infantil. Y fue ahí donde empezaron a nacer esos primeros LPs, luego cassettes, luego CDs con los que muchos de nosotros crecimos. Fue ahí cuando mi mamá empezó a decir, quiero hacer canciones, entonces nació El Caballito de Mar, que hoy en día es tan querida por tantas generaciones, La Tierra es la casa de todos, Gira Luna, Gira Sol, todas las canciones que son de mi mamá y que empezaron a ser parte importante como del repertorio infantil
y de decir, hagamos música infantil en Colombia. Entonces ahí es que nace Canto Alegre más como una agrupación dentro del colegio de música que fue ese hijo. ¿Qué pasa? Esto sigue creciendo, evolucionando. El colegio de música ya cumplió 55 años, Canto Alegre 40, y digamos que llego yo como nueva generación o tercera generación de esta historia, muy enfocada en lo audiovisual, y me empecé a dar cuenta, así como le pasó a mi mamá en su momento, que hacía falta algo más y que hacía falta también las nuevas generaciones, como los contenidos que ya existían en audio podían también volar de otras maneras. Entonces me embarqué, digamos, en la aventura digital, que es el nuevo mundo en el que está toda esta música de Canto Alegre, en soñarnos nuevas ventanas para estas canciones. Entonces empecé haciendo karaoke, videoclips, luego se convirtieron en series, incluso una de ellas estuvo en Netflix, tienen mucho éxito en YouTube. Entonces empezamos como a explorar qué pasa si estas canciones dan vida a nuevas historias también o a nuevos formatos. Ha sido en mi caso como una aventura de hacer nacer esa nueva línea digital y audiovisual de Canto Alegre, y así continúa la historia. Digamos que hay un momento importante, triste, pero pues parte de la vida. En el 2020 fallece mi mamá, y digamos que yo, si bien venía muy enfocada como en el mundo audiovisual, pues decido con Jaco, mi esposo, coger el barco completo y decimos, bueno, esto es un universo. Digamos que hoy Canto Alegre, así lo nombramos. Ahorita que me preguntabas qué es Canto Alegre, yo podría resumirlo como lo vemos hoy, es que Canto Alegre es un universo donde hay muchos planetas que están alrededor del propósito superior, que es nuestro sol, que es acompañar a los niños del mundo a crecer felices. Y esos planetas, cada uno son, digamos, las distintas áreas de trabajo de Canto Alegre, pero todas entre sí al final están flotando y se entrelazan entre ellas, y tenemos personas que somos estrellas, así nos vemos en el universo, que trabajamos en las distintas áreas. Entonces hoy Canto Alegre, para contártelo rápido y práctico, tenemos una línea de formación que es la academia, que es la que muchas familias, sobre todo en Medellín, conocen, que es donde los niños se forman. Tenemos una parte artística, que son los shows, los conciertos, los espectáculos, que es cuando ya los niños pasan unas audiciones, están en cierta edad en la que ya empiezan a ser parte de esa línea artística. Tenemos ese planeta de producciones que nace con las producciones musicales, que ya tristemente despedimos a los CDs y podemos hablar es de álbumes pues digitales. Pero también ahí está la producción audiovisual y la producción editorial, porque Canto Alegre produce libros y material didáctico maravilloso también para maestros, y eso se entrelaza con otro planeta que casi nadie conoce hacia afuera, pero para nosotros es súper importante hacia adentro, que es el planeta pedagógico y social. Nosotros tenemos muchos proyectos que diseñamos e implementamos hacia afuera. Entonces tenemos coros en preescolares públicos, alianzas con grandes pues empresas o el sector público o aliados, donde también llegamos a capacitar profes. O sea, nuestro método va más allá de nuestras paredes o de nuestras aulas, y lo llevamos hacia afuera. Y algo muy bonito es que, claro, para quienes estamos en Medellín o en Colombia, Canto Alegre es como ese lugar o la academia o los conciertos, pero Canto Alegre tiene un impacto afuera, digamos, pues de manera internacional por la música. Eso es hermoso porque hoy la música está en cualquier casa. Entonces a veces nos llegan mensajes súper lindos como: gracias a ustedes le mantengo el español a mi hijo, o gracias a Canto Alegre mis mañanas tienen esta música. Es lindo que ese planeta sea como tan, sea un ecosistema tan diverso, porque no es ser solo una academia, o no es ser solo un grupo que hace shows, o no es ser solo una productora musical o formar profes, sino todo el universo. Qué belleza, y lo que más lindo me parece es primero como como ese legado transgeneracional, me parece hermoso, además cada uno aportando como lo que su época también le ha dado y le ha regalado para expandirse. Pues lo veo como la expansión de la conciencia, también como la expansión de lo que ustedes han hecho, lo que han encontrado, lo valioso, lo pedagógico, lo social, poderlo hacer, porque es algo muy lindo. Y de hecho te iba a decir, es increíble porque las canciones de Canto Alegre nos han tocado todas las generaciones. O sea, es que cuando mis hijos entraban a las guarderías, entonces yo las oía y yo me acordaba que yo también, y eso es muy lindo. O sea, de verdad son canciones que traspasan, que se guardan en las memorias del corazón, que nos unen como familia, porque además ellos verme cantar la canción que ellos cantan es como wow, Total, qué y me parece belleza. muy, muy hermoso. Qué lindo y qué bueno saber, porque como dices tú, muchas veces uno se queda muy corto en saber y pensar qué es. Entonces me parece súper lindo y súper impactante. Después de esta hermosa historia, me gustaría mucho que lleváramos esta conversación a en toda tu experiencia, que además lo has vivido desde la experiencia en la infancia, seguramente
cuando lo aprendías, cuando te tocaba, después con tus avances y tus estudios y ya poder ser, digamos que la líder de este lugar, de este espacio, porque no está limitado ahí. Hablemos un poquito, Lulu, de los beneficios que trae lo que hacen en Canto Alegres, desde la música, desde el canto, desde la expresión corporal. Y me gustaría mucho que habláramos de tres dimensiones, la física, la mental y la emocional. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, súper porque realmente yo creo que esa es la base de todo. Mi abuela siempre decía, es que la música sirve para la vida. La música sirve para que sean buenos en matemáticas, que sean buenos seres humanos, que sean buenas personas. Entonces yo creo que yo partiría de ahí. O sea, nuestra base metodológica y nuestro objetivo y nuestro sueño no es formar músicos, es formar seres humanos sensibles a la vida, sensibles a lo que los rodea, sensibles con el planeta. Canto Alegre tiene un lema ambiental súper fuerte que nace de la tierra es la casa de todos. Hay algo súper importante para nosotros y es que todo tiene una razón de ser y un concepto claro, un criterio y además somos súper consecuentes y como súper coherentes con lo que predicamos en las canciones o en la vida para que tenga como una coherencia. Entonces, pues, o sea, si le cantamos al planeta y no sé qué, pues vas a ver que tanto nuestra sede física como nuestros proyectos, como nuestros conciertos, el tema ambiental está reflejado hasta en las más mínimas decisiones de escenografía, de vestuario, de, ¿cierto? O sea, como que somos muy consecuentes con lo que predicamos y al final también somos muy cuidadosos con lo que los niños cantan o dicen, porque también nos parece importante que lo que repetimos, lo que aprendemos, también tenga esos mensajes. Entonces, si te pones a pensar, la gran mayoría de canciones de Canto Alegres han sido seleccionadas, porque no todas son nuestras, muchas son adaptaciones o otros colegas y demás. Siempre tienen un tema importante que le deja al niño un mensaje y no es vete a dormir, lávate los dientes, tienes que ser bueno, no sé qué, no buscamos que el niño aprenda con las canciones. Algo va a aprender, pero de la vida en sociedad. Entonces, esa es una de nuestras como líneas editoriales como más claras y más fuertes y es que las canciones tengan un impacto en las emociones de los niños y en sus mensajes, que hablen de un mundo mejor, que hablen de los amigos, que hablen de la imaginación, de los juegos de los animales, del asombro. Entonces, esa es una como de las bases que van transversal a lo que me decías, pues como de los tres niveles que son fundamentales para nosotros. Eso es como una línea transversal. Y esa otra es esa base de más que formar músicos, es formar seres humanos sensibles, ¿cierto? Y esto sucede a través del arte en general, no solo la música, o sea, las artes le dan al niño una mirada del mundo y una sensibilidad para enfrentarse a las situaciones de una forma maravillosa. Digamos que desde el aspecto físico hay muchas cosas que la música trabaja, desde el movimiento, desde la espacialidad, entenderse como un organismo vivo, solito, pero que hago parte de un todo y que me relaciono con otros, todos los ejercicios de motricidad, de despertar pues el cuerpo y como trabajamos desde muy temprana edad, estimulación temprana, entonces hay un tema de sensibilización o como de despertar los sentidos a través de la música y a través de sentidos, principalmente el oído, que obviamente a raíz pues física traen muchísimos beneficios. Y en el tema emocional y mental hay pues múltiples beneficios, pero pues por ir a algunos muy puntuales, obviamente el tema del lenguaje, de la socialización, relacionarnos con los demás. La música es hermosa porque, como puedes ver, se relaciona mucho con la vida en sociedad. Por ejemplo, como en una orquesta, yo soy un instrumento que tengo una función única, pero solo al tocar con la orquesta entera y resonar al mismo beat, digamos que al mismo, y las notas también son eso, ¿cierto? Si todos nos vemos como notas, hay algunas notas con las que disonamos, o sea, como que no concordamos también, pero hay otras con las que hacemos acordes hermosos. Entonces mi mamá hablaba mucho de eso, como de esa relación o esa metáfora como de la música con la vida, y al final eso es lo que también le entregamos a los niños en su formación, como son un individuo, pero al sonar con otros o al hacer parte de ejercicios, de ensambles, de coros, por ejemplo, el trabajo coral, que es tan importante para nosotros, lo hacemos desde los 5 años en el semillero hasta los jóvenes y adolescentes que tenemos coros ya mucho más complejos, pues en su nivel. Cantar en coro finalmente es eso también, es ser un individuo, pero que necesito de los otros y necesito armonizar y necesito pues puede sonar un poquito técnico, pero es la vida también, ¿cierto? Cómo me relaciono con otros a través de la música. Y el tema emocional, que me parece súper necesario, sobre todo ahora, es un tema súper pertinente para
acompañar a los niños, la música es una gran aliada. E incluso ahí te quiero contar súper rápido de un proyecto, y es que nosotros tenemos un proyecto hermoso que se llama Música para Sanar, que nació en los hospitales. Es un proyecto en el que mi mamá, incluso en su proceso de cáncer y todo su proceso de sanación y demás, lo impulsó muchísimo. Y es un programa que acompañamos en varios hospitales. En este momento estamos en el San Vicente y en el Pablo Tobón todas las semanas, o sea, no es que vayamos de vez en cuando, no, todas las semanas tenemos en el aula hospitalaria y en los pasillos hacemos recorrido por las habitaciones con el programa Música para Sanar. Y nos dimos cuenta que ese programa merecía y necesitaba música propia, porque las canciones infantiles ponían a los niños en otro mood y esos niños necesitaban otras sonoridades y otros espacios de calma. Entonces nació un álbum, hicimos pues un CD en su momento, pero pues un álbum que se llama Pausa. Pero lo más lindo es que ese álbum nos inspiró, pues o nació inspirado en Música para Sanar, que era de salud física, pero lo que nos dimos cuenta es que el álbum lo más pertinente que ha sido es para acompañar procesos de salud mental en las familias. Y ha sido un álbum que además ha sido acogido más que por niños, por jóvenes también y por adultos. Entonces fue súper linda la investigación porque lo hicimos todo en frecuencia 432 Hz, que es más baja, con unas instrumentaciones súper cósmicas, atmosféricas, y le ha dado al proyecto como otro nivel. Dijimos, tan lindo que también nos empiece a pasar, como que empecemos a hacer producciones como atadas a necesidades o a proyectos puntuales, ¿cierto? En este caso de salud física y mental. Entonces ese álbum Pausa, que por cierto se los recomiendo, está en todas las plataformas, es un gran aliado para tranquilizarnos, para dormir, para trabajar. Incluso yo lo oigo un montón y tengo un montón de amigos que lo oyen porque es un álbum pensado justamente para eso, y eso nos ha llevado a saber que realmente la música es una excelente aliada en estos momentos. Cuando nos cuentas esto de música para sanar, ¿cierto? De pausa, cuando hablas de las frecuencias, finalmente todo es energía, la energía se mueve frecuencialmente porque ella está en vibración completamente y me parece hermoso y por eso creo que se conecta el bienestar físico, mental y emocional, porque al final también cuando movemos la energía con la música que hay, estamos generando un impacto en el cuerpo en un montón de resonancias, las células del cuerpo, los líquidos del cuerpo, los campos de energía, los centros, todos tienen una resonancia con la música, entonces con toda la razón hace todo el sentido que haya esa conexión ahí y me parece hermoso. Con lo que cuentas de la parte emocional, yo digamos que siempre he dicho, y yo te voy a confesar, yo no soy una persona muy emocional, pero para mí o sea, la música es mi aliada en ese aspecto, porque yo soy muy racional, pero la música se ha vuelto, o sea, cuando yo necesito como experimentar, sentir, casi que expresar, yo soy muy de buscar la canción que me mueve la fibra, que me remueve, pero que me gusta, o sea, no es evitar la emoción, sino más bien que me remueva para poderla sentir, para poderla llorar, para poderla gestionar, para poderla compartir y expresar, o sea, de hecho yo muchas veces comparto lo que siento y pienso con la música. O sea, yo soy súper dedicadora de canciones y puede ser una canción infantil, puede ser un pedacito de una, pero me ayuda un montón como a expresarme emocionalmente. Entonces me parece divino. Y me gustaría hacerte otra pregunta ya como mamá, y es, te quería preguntar algo y es, ¿en qué momento, Lulu, uno piensa, porque yo digamos, sí, yo estuve a mis hijos a los dos en estimulación temprana musical y estuvieron un tiempo, pero después ya no, ya me dediqué a los deportes y a otras cosas, pero entonces, ¿cuál es ese punto que nos des tú un tip desde tu experiencia para decir, ¿será que es valioso? O sea, es porque tienen el talento, entonces quien no tiene el talento, entonces no puede estar en la academia, o sí, se vale que cante o que no cante, porque yo siempre pienso, donde yo me meta a un coro, pues me lo daño, o sea, yo no le voy a hacer ese daño a nadie, pero como de manera como terapéutica, como de manera también muy sensata, eso es una elección, es por talentos, es porque hay gusto, o de verdad eso tiene, casi que todos lo deberíamos hacer, es que de verdad que cuando uno canta, libera, sana, conecta, entonces, ¿qué nos puedes decir sobre eso? Te voy a hacer un viaje súper rápido como por todas las edades, también como para ir haciendo ahí unos punticos. Digamos que yo le digo a las mamás, y de verdad esa conexión de la voz de la mamá con el bebé es clave. Así no vayan a una clase de estimulación, así digas tengo voz de tarro, es solo el tema del vínculo es clave. Y yo le digo mucho a las mamás o a las profes que formamos, que muchas profes de preescolares no cantan, no necesariamente hay que cantar, hay muchas de las canciones que tú las puedes incluso hacer en modo de poesía o recitarlas, hacerle jueguitos sobre el cuerpo, solamente llevarle el ritmo al bebé en el cuerpo, el ritmo de la palabra. Es que la música está también en las palabras, no es solo cantar, o sea, la palabra también es música. Entonces ese vínculo, digamos que en esos primeros años, el vínculo y también a veces no necesariamente cantar,
improvisar, ponerle las canciones. Para eso hacemos música además con tanto rigor y cuidado para que también esté al alcance de todos. Entonces digamos que esos primeros años son de sensibilización total, ya sea si puedes estar en clases ricos, sino aprovechar todas estas herramientas que producimos y que hacemos para ustedes, o a la vez la mamá también empoderarse y saber que su voz es lo que el bebé necesita, ¿cierto? Y como que esos primeros años. Digamos que en nuestro caso ya cuando los niños nos llegan con ese lema que tanto te dije al principio de nuestro objetivo no es formar grandes músicos, sino seres humanos sensibles, ese acompañamiento es clave y nos pasan varias cosas. Nos pasa que hay niños que se proyectan, tienen talentos especiales para la música y empiezan a ser parte de los grupos, entonces en los coros, en los conciertos, pero empieza a pasar que hay niños que o no se proyectan o no quieren, digamos, estar en los espectáculos y demás, pero que la música les hace bien. Tenemos incluso muchos casos de niños que tienen retos de neurodiversidad o de socialización o de que son muy tímidos o niños que simplemente la música les aporta grandes cosas y que los hace felices. Entonces son niños que incluso dicen, no, yo no me quiero presentar, no hay problema, o sea, el proceso es el que te hace bien y los profes se vuelven casi que sus psicólogos y sus aliados en muchos acompañamientos. Entonces nosotros lo que hacemos es también ir leyendo al niño y a la familia qué quiere, qué necesita y no siempre, pues para nosotros el resultado no es el objetivo, sino todo el proceso y ese acompañamiento. Entonces hay muchas familias que no hacen parte de los coros ni de los grupos, que no están en el gran escenario porque no lo quieren o porque tristemente a veces la música sí empieza, o sea, el talento empieza muchas veces a pesar, pero hay muchos otros niños que solamente las ganas y el desempeño y el rigor también los lleva súper lejos. Y nos ha pasado otra cosa muy linda y es que nos han llegado muchos papás que dicen, yo siempre quise aprender a tocar guitarra, siempre quise cantar, puedo empezar. Y entonces ha sido lindo porque en tiempos, pues que además los papás pasan muchas horas allá o acompañando a sus hijos, tenemos ahora un grupo de papás, una banda de papás, pues bajo, baterista, cantante y tocan, bueno, es súper chévere. Y acabamos del año pasado empezar un grupo de abuelos, Te Mueres. El proceso se llama Al Compás del Tiempo, el nuevo programa que diseñamos se llama Al Compás del Tiempo. Mi abuela, antes de morirse, tenía un grupo de la tercera edad. Ella por muchos años trabajó con la tercera edad, eso se había parado desde que ella faltó y el año pasado lo retomamos. Entonces es un grupo súper especial porque lo que hemos hecho es llevar muchos de los ejercicios que hacemos incluso con los bebés, obviamente al nivel de ellos, pero hay mucho trabajo, por ejemplo, de gimnasia cerebral, de lateralidad, de memoria a través de canciones y repertorio. Hay un espacio de tertulia, se toman su café y cantan boleros. Entonces se ha vuelto un espacio también para volver como a conectar con otros y a que la música sea una aliada. Entonces es súper bonito porque lo que hemos podido es como acompañar los distintos momentos de la vida y como te digo, para algunos es un proyecto de vida que empiezan a querer todo, quiero más, mamá, quiero más, como hay otros, como tú dices, que el deporte los empieza a jalar y maravilloso, o sea, qué rico que también los niños vayan encontrando pasiones y habilidades y nos alegra infinito cuando es el teatro o la danza o el deporte lo que nos los roban, decimos Total. pues con cariño. Qué bueno que sea otra actividad física o artística. Muchos puede que después vuelvan o que vuelvan siendo papás. Nos ha pasado, tenemos un montón de exalumnos de papás, que es hermoso porque entonces nos volvemos a encontrar ya en otro rol, ya todos somos, nadie fue músico o algunos, pero ya encontraron es la sensibilidad en querer que sus hijos lo vivan. Entonces eso es lo que para mí lo vale todo. Como que el valor no es quiero estar en el escenario o mi camino es la música, sino que me sembró esto para yo después seguir otro camino y al final, mira, muchos nos volvemos a encontrar ahí como con ese mismo propósito. Me gusta mucho lo que me dices de enfocarlo porque uno muchas veces dice, ¿será que peco por cierto? Yo creo que en mi casa siempre era como un deporte y un instrumento, era como obligatorio, o sea, tienes que elegir un deporte y un instrumento, entonces en mi casa todos tuvimos un instrumento y un deporte, pero me parece muy lindo porque creo que eso también es mantener esa sensibilidad y como decíamos ahorita, todos los beneficios que eso trae, de la atención, de un montón de cosas que aportan un montón. También creo que también lo de los abuelos me parece lindo porque es como que finalmente se vuelve un espacio en donde los abuelos se vuelven muy compañía y muy ayudadores de los padres que trabajamos o algo así en acompañar a los hijos a estos espacios, entonces qué rico que ellos puedan también compartir. Total, y sabes que pasé muy rápido por ahí, son los jóvenes, también es una edad súper compleja en la que a veces no se hallan en nada, muchas veces no es falta de talento, sino que en esa edad cambian de voz, entonces
en nuestro caso con los coros empiezan a no encontrar su lugar, pero entonces hemos hecho unas estrategias súper bonitas de encontrar otras formas, otros lugares. Tenemos unos cursos de manejo de la voz, por ejemplo, de doblaje, como claro, yo vengo de todo el mundo audiovisual, entonces de personajes y doblaje. Hay un grupo que se llama Pacupra, que es tipo Stomp, que es como de percusión no convencional, entonces todos los jóvenes que ya no quieren cantar o no pueden o empiezan a ser parte de este grupo que es como explorar el sonido a través de múltiples opciones, como te digo yo, acompañar todas las etapas de la vida y del desarrollo, como también reforzando como lo que cada etapa necesita y con ese propósito claro de Claro. que la música sea una compañía y un vehículo. Qué belleza, no, yo te felicito, de verdad que siento que lo estás haciendo de una manera súper integral y eso me parece súper lindo. Qué rico haber compartido este espacio contigo, me encantaría que cerráramos con la pregunta así mágica, como corta, y es, Lulu, ¿cuál ha sido el mayor regalo para ti estar alrededor de la música? Mm, Yo creo que el mayor regalo es ser una persona creativa y sensible. Creo que tener despierta la creatividad siempre y ser un ser humano sensible como ante el planeta y la vida y los seres humanos, creo que me lo ha regalado la música y es lo que más guardo en el corazón. Qué hermosura. Además que sabes que la creatividad y la sensibilidad es un don que le puedes aplicar en todo. Qué belleza. Bueno, mejor dicho, gracias por compartir con nosotros este espacio, Lulu. Agradezco mucho pues en tu momento, en tu tarde con tus hijos y bueno, qué rico que nos pudiste acompañar, que nos pudiste como dar a conocer y nos abriste la puerta de Canto Alegre, porque sí es verdad, no hay que estar en Medellín, no hay que estar en la academia, o sea, están completamente abiertos, generosos y ampliados para que todos podamos disfrutarlo y esperamos que los padres que nos estén oyendo puedan también aprovecharlo y compartirlo con sus hijos para que esto siga siendo de generación en generación un regalo de creatividad y sensibilidad. Mil y mil gracias por habernos acompañado. Gracias, Manu, a ti y a todos los que nos están oyendo. Un abracito y nos volveremos a encontrar. A los que nos escuchan, muchas gracias por compartir su atención con nosotros. Esperamos que salgan de aquí con una herramienta más para sus vidas. Recuerden visitar fullykids.com o nuestras redes @fullykids. Hasta que nos volvamos a encontrar.